Muy buenas noches, esto es Punto de Vista. Ingresamos a sus hogares como cada fin de semana. Y luego del fin de semana largo y de la exitosa feria que ha habido en Ica, un poco conglomerando la participación del público alrededor de la gastronomía, creo que también lo que se ha fortalecido, como decían los organizadores, el tema de la identidad y de la peruanidad a raíz de estas sazones de toda la región. Nosotros queremos ingresar hablando de un tema un poco más complejo, un poco más delicado, y del cual en los medios de comunicación a veces se toca, pero cuando los hechos están consumados. ¿A qué me refiero? Cuando hay una estadística relevante de la cantidad de abortos que se dan en las adolescentes, o cuando hay una situación de infección de transmisión sexual, o cuando la persona ya tiene el virus de VIH-Sida, pero poco hablamos de la salud sexual y reproductiva. En la edición de la revista del mes de septiembre, en un artículo que más adelante vamos a conversar con Stephanie Ninapaita Castillo, joven estudiante universitario que hizo un artículo, nos planteaba que el tema de mayor interés en los adolescentes a través de los acompañamientos en los grupos organizativos es la sexualidad. Y el problema que precisaba es que no hay un espacio donde puedan hablar de ese tema o informarse. No lo hablan en el colegio o lo hacen de manera muy rápida. No lo hablan en la casa porque sienten que es un tema que no se puede tocar o que no se ve como correctamente. Y ella decía cómo lo están tocando en la calle, en los grupos y a veces de manera mal informándose o a través de las redes sociales que está distorsionando el tema. Entonces hemos invitado a través de la decana del Colegio de Obstetriz, a la doctora Alicia Villegas, quien ha sido encomendada para poder dialogar con nosotros, ya la conocemos, varias veces la hemos entrevistado, sobre no empezar necesariamente por la estadística, sino por el asunto. ¿Y por qué? Porque cuando ingresó la procesión del Señor de Luren, el obispo mencionó que estas vallas publicitarias que se ubican en diferentes centros estratégicos de la ciudad, en lugares estratégicos, se estaba haciendo apología al preservativo, ¿no? Y que no era la forma más correcta de hacer educación en relación a la sexualidad. ¿Qué dice a esto y cuál es la realidad, en todo caso, desde lo que se ve en los centros hospitalarios de Ica? Nos precisa la doctora Alicia Villegas. Muy buenas noches, bienvenida a Punto de Vista, doctora. Buenas noches, Charito, buenas noches al público que nos escucha esta noche. Y es un tema importante y es un tema discutible en este momento, el tema de la salud sexual y reproductiva. Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, englobamos al hombre y a la mujer, o sea, no solamente estamos tocando lo que es el tema de la mujer, porque muchos abarcan el tema y se van solamente al tema femenino, ¿no? Es solamente la que tiene que preocuparse por su reproducción. Del método de planificación familiar, es la mujer. El hombre desaparece del plano y no se hace cargo de nada, no. Pero cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, hablamos de todo un contexto general, hablamos de la comunidad, hablamos de las autoridades locales, cómo pueden las autoridades locales apoyar o estar haciendo incidencia sobre estos temas, básicamente, que tienen que ver desde todo punto de vista en el tema de la reproducción en las diferentes etapas del ser humano, ¿no? Lo que pasa es que en los jóvenes en realidad no tienen espacios, no existen los espacios necesarios donde podamos entablar una conversación, hablar sobre estos temas, no necesariamente de planificación familiar, no necesariamente de uso de métodos anticonceptivos, sino el tema de la salud sexual y reproductiva, englobarlo desde el punto de vista de la falta de valores, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, a mí me tocó una experiencia muy negativa, se nos invitó para hacer una charla en un colegio donde son regentes los curas y las monjas. Estábamos en pleno camino, ¿no? En pleno camino a hacer la charla, y la señora que nos llevaba recibe una llamada telefónica y le dice: se cancela la presentación porque no vamos a hablar de planificación familiar en nuestro colegio, ¿no? Entonces, o sea, solamente los curas y las monjas entienden el tema y muy sesgado, que hablar de salud sexual y reproductiva tiene que ver solamente con métodos anticonceptivos, ¿no? Ahora, el tema de los valores, el tema de la familia, el tema de la comunicación, son temas que están asociados directamente
a esta situación y a esta realidad. Me llamaba la atención que el 14%, según el Ministerio de Salud, es la estadística que registra de embarazos precoz. Y si bien no señala la costa, porque el alto índice se da en la selva de San Martín, Loreto, Ucayali, presenta en 2 zonas de la sierra, que es Cajamarca y Apurímac. Eso no significa que es un tema ajeno a la costa o a Ica, a la región sur. No, lamentablemente es en todo nuestro país. Todo nuestro país está inmerso en el tema del embarazo en adolescentes. A muy temprana edad, nuestros jóvenes tienen relaciones sexuales. Y por supuesto, no nos van a pedir permiso, ¿no? Que venga un hijo o una hija y te diga, mamá, papá, ¿sabes qué? Voy a tener relaciones sexuales, dame permiso. Los chicos, desde que comienza su desarrollo sexual, desde que la niña comienza a menstruar, los jóvenes tienen los sueños húmedos, comienzan un desarrollo hormonal. Es un tipo de hormonas que comienzan pues los niños a tener deseos sexuales, porque son propios y naturales del ser humano. Entonces, ante esta iniciativa de su propio organismo, fisiológicamente, nosotros no podemos decirle no tenga sexo, no tenga relaciones sexuales, porque con consentimiento o sin consentimiento lo van a hacer. Porque además responde, como usted ha señalado, al organismo. Exactamente, eso es fisiológico. Eso es fisiológico. ¿Cómo encarar, en todo caso, el tema? El tema ¿Quién lo debe encarar? ¿La escuela, los padres, el conjunto, los acompañamientos donde participa el niño o el adolescente en este caso? Hace poco había una conversación con algunas autoridades sobre tener profesionales de la salud dentro de los colegios, porque lamentablemente los padres de familia no lo están asumiendo. Quienes deben asumirlo son los padres de familia, porque la educación comienza en el hogar, pero estamos viendo nosotros familias, hogares disociados, o madres y padres de familia que trabajan, salen a las 4 o 5 de la mañana, no ven a los hijos durante todo el día, llegan 7, 8 de la noche. Dime, ¿en qué tiempo han tenido la oportunidad de estar con sus hijos, de conversar con sus hijos sobre estos temas? Los niños prácticamente, los mayorcitos, los de 12, 13 años, inclusive los de 9 años, asumen el rol de padres, de cuidadores de sus propios hermanos en el hogar. Entonces, si estos niños están abandonados físicamente, moralmente, entonces, ¿cómo podemos exigir que una familia tenga el primer valor necesario de educar en el hogar? Entonces, quienes tienen que asumir este rol, básicamente es el colegio, la escuela. Entonces, allí debemos enfocar. Y eso me trae a colación que hace poco te decía que habíamos estado conversando con algunas autoridades, que podemos presentar un proyecto donde profesionales de la salud con capacitación, con experiencia y que manejen estos temas de salud sexual y reproductiva, ingresen a los colegios, a tener, en vez de OVE, el tema de OVE, ingresen esos profesionales con el tema de salud sexual y reproductiva como un curso más. 40 minutos que tienen a la semana. Claro, veces, lógico. ¿No? Imagínate que todo el año le estemos hablando a los niños sobre eso, básicamente sobre tema de valores. Por supuesto que por ahí también ahora hay resistencia, sí, entiendo que es una alternativa a esta situación, pero hay 2 escenarios. Una primera, entrevistamos a la representante de esta ONG a nivel nacional, la universidad, exactamente, la Universidad Cayetano Heredia, hablando sobre la salud sexual y reproductiva a través de un proyecto que van a intervenir en Ica, y nos llamó un señor en el programa de radio que tenemos en Radio Sistema de lunes a viernes a las 10 de la mañana y nos decía que estábamos despertando y desinformando a la gente en términos de que no se puede hablar en los medios de comunicación y decir hablar de la sexualidad y menos referirse a los órganos con su nombre, porque eso era alentar y despertar la sexualidad a los adolescentes. Y la verdad es que nos sorprendió porque como eso hemos recibido otras llamadas donde nos dicen que no es la mejor forma, o sea, como que cuesta a la persona adulta y quizás a los padres o a las madres abordar el tema cuando una niña o de 3 años ya en el nido se refiere a los genitales con sus nombres respectivos. Lógico. ¿No? Esto es propio de una persona y de las personas que tienen, pues ya han tenido educaciones diferentes, porque hace mucho tiempo, y eso me pasó en mi familia, mis padres eran muy reacios a conversar sobre el tema de sexualidad, pero teniendo a una profesional de la salud en el hogar, comenzamos a cambiar las ideas. Hoy nos sentamos, padres, nietos, todos en el hogar, en la mesa familiar, y hablamos de estos temas tranquilamente y sin que nadie vea el tema desde el punto de vista morboso o de que hay que enseñarle a los hijos o a los nietos que los abuelos se pongan a hablar sobre estos temas. Esto, mira, por ejemplo, el señor está equivocadísimo y está errado
en el tema de que se morbosea, se enseña mal. Los niños le ponen nombres a los genitales, ¿no? El pajarito, la arañita, la cucaracha, ¿no? Y ahí más bien hay una distorsión. Hay una distorsión de lo que es la realidad. Lo que nosotros hacemos es enseñarles el nombre propio del órgano genital, cómo verdaderamente se llama, para qué sirve, y enseñarles pues que es parte de una funcionalidad. Por ejemplo, que un padre y un hijo se bañen completamente desnudos y que el niño o la niña, el papá, ¿por qué tú tienes esto y por qué mi mamá no tiene lo otro? La diferenciación de la sexualidad física en el ser humano. Entonces, esto no es nada malo. ¿Qué pasa en ICA? En ICA, los profesionales que trabajamos en estos temas, haciendo una historia clínica de la paciente, ¿cuántos años tenía usted cuando tuvo su primera relación sexual? Y tenemos que en ICA la mayoría de las mujeres, el 80-85% de mujeres han tenido relaciones sexuales a los 12, 13 años. Entonces, no es nuevo. Lo que pasa es que en estos momentos pues las cosas cambian. Esa mujer que podía tener relaciones sexuales hace muchos años, a los 12, 13 años, no tenía lo que hoy existe, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, no tenía el tema del SIDA, que hoy en día está pues asumiendo y hoy en día se da en mayor cantidad en mujeres, o sea, en adolescentes. En adolescentes sobre todo. Su expectativa de vida va a ser que 15, 10 Hoy en día tenemos, y años. lo vemos a diario, yo vivo en la avenida, cerca de la avenida San Martín, en la espalda de la avenida San Martín, y a veces en la madrugada da pena que tengamos niñas de 13, 15, 16 años, jóvenes de 14, 15, 16 años, drogados completamente, bebiendo licor en plena avenida San Martín, ¿no? Teniendo relaciones sexuales muchas veces en la calle. Entonces, ¿dónde están los padres? Es el tema que nosotros les hemos enseñado a hablar de métodos anticonceptivos, o simplemente yo, por ejemplo, pasaría a esa hora de la madrugada y les entregaría condones a todos. Ya, pero eso sería un escándalo, claro, o sea, visto de claro. Lógico. O sea, ¿cómo es posible que entonces estaría facilitando las cosas y promoviendo que haya embarazos? Es que esos jóvenes van a tener relaciones sexuales esa noche. ¿Cuál es la alternativa, doctora? Me decía Hugo Alfaro, coordinador de APROPO, esta ONG, un estudio de investigación que ha hecho en 10 centros educativos de ICA, que la iniciación sexual en los adolescentes es de 12 años y es contra natura. Y cuando él explicaba por qué en la encuesta los adolescentes le decían, porque bueno, por lo menos se cuidan de no salir en estado, pero están expuestos al riesgo mayor que es el SIDA. Exactamente, porque y los padres están ajenos a esa realidad. Exactamente, y no es la primera vez. Yo hice un trabajo en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes hace muchos años, y cuando hice igual una encuesta, encontré muchas niñas de aquel entonces que tenían relaciones sexuales contra natura, con jóvenes mayores que ella. Mira, eran niñas de 15, 16 años. ¿Y cuántos años tienen los enamorados? 23, 24 años. O sea, gente que muy bien sabía el tema de la sexualidad, manejaba el tema del sexo, pues no es sexualidad, sino el tema del sexo, y pues las llevaba por una senda de tener relaciones sexuales contra natura, sin saber estas jovencitas que el sexo contra natura justamente tiene mayor incidencia en problemas de VIH-Sida, porque hay mayor contacto con la sangre, ¿no? Es una vía directa de sangre. Ok, doctora, me indican que no tenemos más tiempo, lastimosamente tenemos a nuestra invitada que vamos a seguir hablando del tema, ella es joven, pero sí nos preocupa y agradecer su participación de que luego estemos hablando a nivel de los medios o de las informaciones sobre la estadística del embarazo precoz, del VIH-Sida o de las infecciones de transmisión sexual, pero cuando ya esté el hecho consumado y no ahora con el tema de la prevención. Claro, el tema de la prevención debe ser vista por las autoridades locales. El rol que tiene el sector educación es muy importantísimo. Tenemos que sentarnos a conversar con el sector educación y con la intervención pues de los colegios profesionales, porque si no, lamentablemente vamos a tener lo que tenemos siempre: violaciones, tenemos asesinatos de jóvenes, cosas negativas, pandillaje que está creciendo día a día y que nuestros padres todavía siguen asustándose, ¿no? Y que afecta la integridad de las personas. Bien, nos vamos a una pausa comercial, no tenemos más tiempo y regresamos aquí en Punto de Vista.